todo puede ser con el alma por... Bien, señores, seguimos en una nueva mañana. Recuerde suscribirse a nuestro canal, que necesitamos que creemos esa empatía entre ustedes y nosotros para que juntos llevemos la información a su máximo nivel. Hoy tenemos la honra de contar con la presencia de un gran dirigente político, Rubén Maldonado, que fue bien, bueno, no hay que recordar el pasado, son muchos pero lo más importante es que fue el presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, con una labor excelente, muy brillante, destacada, y entonces pasó a ser una de las 3 o 4 figuras más importantes de la fuerza del pueblo. Siempre ha estado al lado del presidente Fernández como uno de sus personajes más confiables, y por eso nosotros queremos hablar con él largo y tendido de muchos temas, que son temas que van a interesar a ustedes porque es la historia de la fuerza del pueblo, es la historia de la democracia dominicana, es la historia de una actitud que se ha tenido por una oposición respetable para que en este país tengamos voces disidentes con madurez desde la oposición. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros, Rubén. Buenos días, Guaviva. Un placer compartir con ustedes y al lado de estos brillantes jóvenes. Tú estás adornado de muchachos y muchachas jóvenes. ¿Por qué tú crees yo me estoy rejuveneciendo? Todo lo que estás dando un baño de juventud. Rubén, vamos directamente al mambo, que es lo que le interesa a la población. ¿Qué opinión te merece y al Partido Fuerza del Pueblo el desfalco de SENASA? Bueno, evidentemente que sin lugar a duda, ese es uno de los casos más emblemáticos de la historia de la administración pública en República Dominicana. Si lo que se dice tras bastidores resulta ser cierto, y de alguna otra manera es cierto, entonces ese será el caso de corrupción más grande que ha conocido la República Dominicana en toda su historia. Dado el hecho de que los montos que envuelven son extremadamente cuantiosos, pero más aún todavía, más importante que eso es la perfección del entramado que se utilizó. Y al final de cuentas eso, como dicen los medios de comunicación y algunos reporteros han expresado, el entramado que se armó es un entramado que va desde el principio de la llegada del gobierno, que comenzó cuando desenfrenadamente desde el gobierno se autorizó al aumento desproporcionado sin ningún tipo de análisis y sin haber pasado por lo que requería la ley y que se habían hecho desde que se creó el SENASA, que era la supervisión del SIUBEN como un método para poder definir quiénes van a ser los que van a ingresar al programa de subsidio de SENASA. Se llevó de 2 millones y pico que la dejó el gobierno pasado, 3 millones y pico, lo llevaron a 5 millones. De una manera desproporcionada, sin ningún análisis, sin ningún control. No, y haciendo alarde de eso. Haciendo alarde de ello. Bueno, inclusive sin la campaña electoral, recuérdate que se ponían muchas vallas en todo el territorio nacional, donde uno de los eslogans era: hemos afiliado 2 millones. Sí. 2 millones. ¿Se acuerdan? Con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Muy oriundo. Exactamente. ¿Cómo ustedes se dan cuenta, Rubén? Lo primero es que recuerda que la primera denuncia que se hace en este ustedes? particular la hace la Fuerza del Pueblo. Específicamente el presidente, antes de la denuncia que hizo el equipo de salud de nosotros, en Santiago, el presidente hablaba del tema y decía que se había utilizado a SENASA como un trampolín electoral, que con el afán de buscar nuevos adeptos, nuevos votos para la reelección del presidente Luis Abinader, se había utilizado a SENASA como un trampolín, como una plataforma, porque se habían inscrito, se habían llevado más de 2 millones de dominicanos a la plataforma sin haberlo programado y sin estar en la programación, pero mucho sin haber hecho el análisis. De manera que nosotros fuimos los primeros que dimos el análisis, la denuncia. Después entonces surge como parte de la misma información que da la CISARIR respecto al desenvolvimiento de SENASA, que hace nuestro equipo médico y damos la denuncia. Y a partir de ahí es que activa la opinión pública de que nacional. No se le estaban pagando a proveedores, posteriormente, de que habían de alguna manera exámenes que decían que lo habían dado y no se habían dado. Perfecto. Lo de FAMACAR.
Pero Rubén, ¿ustedes se imaginaban la dimensión del crimen o no? Nadie lo podía dimensionar, nadie pensaba que iban a ser tan agayús. Sabemos que son verdaderamente voraces, pero nadie se imaginaba que iba a ser tan agresivo. Y lo que estamos viendo ahora mismo es algo escalofriante, porque lo primero es que tú no estás haciendo una labor de comercialización de un producto donde tú le subes el precio y como tal, una maniobra fraudulenta, te busca un porcentaje por encima de eso. Como es lo tradicional en el ambiente del... El lobismo tradicional. El lobismo tradicional, que no es aceptable, pero es lo que se ha hecho, o conocemos nosotros, de lo que se ha hecho en la administración pública. Entonces, ahora es diferente. Ahora tú es la salud del pueblo, y sobre todo el pueblo más desvalido. Es decir, tú le estás quitando los 12,000 pesos que supuestamente tenía un infeliz de esos que vive a la orilla del río para comprar su medicamento y que está asignado como parte de la ley, no es que el Estado, no es que el gobierno se lo está dando, no es una actitud benévola del gobierno, eso es parte de la conquista de la sociedad dominicana, del pueblo dominicano, que se consiguió a través de la ley de seguridad social. Entonces, ese dinero tú se lo estás quitando a ese ciudadano. Sí. Y lo está... En el momento que más lo necesita. Que más lo necesita, porque uno se enferma. Uno desesperado. Y te lo está llevándote. Y por eso tú afiliaste a tanta gente. Por lo menos eso es lo que aparenta ser. Pero vuelvo y te digo, esto es una actitud que va más allá de lo que quiere un administrador de una institución. Es parte de una plataforma que se creó desde el primer momento. Entiendo yo que no con ese objetivo por parte del presidente, claro está. El presidente, naturalmente, entiendo yo, creó esa plataforma con el objetivo de volverse a reelegir. Rubén, y de hecho lo logró. Rubén, pero siempre hablamos del tema de la institucionalidad. Nadie se dio cuenta que había un call center paralelo, una contabilidad paralela y un personal completamente paralelo para desfalcar al Estado. Claro que sí. Ustedes mismos tampoco no podíamos tenerlo, no tenemos ese control. Sí, eso solamente lo tienen los controles que institucionalmente, como tú hablas, tienen los controles de vigilancia, que en este caso le corresponde a la CISARIR, ¿verdad? Sí. Es que le corresponde esa vigilancia. La CISARIR inclusive había dado varias notas de alerta, pero no se procedía, no se hacía nada. Y lo grande, yo creo que lo que más ha llamado la atención es lo rápido que ha ido como de 0 a 100 en este caso. Sí. Porque, por ejemplo, una de las cosas que a mí en lo particular me llamó más la atención fue el tema de las deudas a los suplidores. O sea, yo vi un porcentaje de que anteriormente a todos los doctores les encantaba trabajar con SENASA porque el porcentaje de deuda que tenía era un 0 punto y pico, creo que era 0.96 si mal no recuerdo. O sea que todos los suplidores, doctores y demás estaban felices y contentos. De repente eso sube a un 46% y sabrá Dios si esa cifra todavía le falta. Y no solamente eso, en los gobiernos pasados, el presidente Danilo Medina, esa deuda era prácticamente 0. SENASA tenía un récord pago intachable. Pero cuando Marcelino, Altagracia estuvo... Tati Guzmán Marcelino. Exactamente, estuvo en ese programa en los gobiernos del presidente Leonel Fernández, se le devolvía dinero al Estado. Se sobraba dinero. 5,000 millones. Wow. Sobraron. Tati dejó 5,000 millones. Pero el problema, inclusive, es más grave aún, porque ahora resulta que lo que a nosotros nos escandalizó, que fueron los 6,000 millones que la CISARIR está diciendo que había de déficit en SENASA, ahora resulta que esos 6,000 millones son jueguitos de niños comparado con la cifra y la cantidad de dinero que está siendo cuestionado. Por ejemplo, hay una sola compañía de una familia muy poderosa de este país, que tiene una compañía que tenía un contrato con SENASA, que solamente ella recibía por concepto de pago por afiliado del 1.177.000 de la cápita, solamente por concepto 168 pesos por cada uno. Solamente por ese concepto recibía alrededor de 350 millones de pesos mensuales. Solamente por tener el diablo. La cápita, una locura. Y por proceder a eso. Y después, sin hablar lo que tiene que ver y el escándalo que hay ahora con el tema de los medicamentos. Pues son escándalos sobre escándalos. Pero te digo que todo esto, la sociedad está
perpleja, está boquiabierta, está Claro. Rubén, pero en ¿cómo? shock. Sí, Porque- pero en esa misma línea, Rubén, de hablamos de la sociedad, el día de ayer en la semanal el presidente Luis Abinader dice que Wow. los préstamos que ha tomado el gobierno actual es por culpa de los préstamos que ustedes tomaron en el pasado. ¿Qué le responderías tú al presidente Abinader? Bueno, el presidente tiene que dejar de... El presidente tiene que votar una cuanta gente de los asesores que tiene al lado. Lo están asesorando y muy mal. O lo están haciendo que la textura es ridículo entre la población. Es una ridiculez. Y me disculpa, señor presidente. Su investidura no me permite a mí hablarle en ese término. Mucho más. Le echa la culpa a usted Pero del endeudamiento eso que tiene es una Dominicana. ridiculez de marca mayor. Primero, vamos a ver. El gobierno, de acuerdo a datos que precisamente dio el presidente Leonel Fernández, lo reflejaba en el día de ayer un artículo que escribió. El gobierno, este gobierno, tomó alrededor de 16.800 millones de dólares más. No es que tomó 16.800. No, No. por Tomó encima. Por encima, 16.800 millones por encima de lo que cogió prestado los 20 años que duró el gobierno del PLD. el gobierno de los gobiernos. Ahora, del ¿cuál es la PLD. diferencia Incluido entre- los 12, los 12 del presidente Leonel Fernández Ujú. Y los y ocho- los 8 de del Danilo. presidente. ¿Cuál es la Danilo Medina. diferencia entre un préstamo y otro? La diferencia entre un préstamo y otro, que los préstamos que se hacían en el pasado Ajá, se hacían para obras de inversión, ok. para construir los túneles que hoy nosotros Para infraestructura. tenemos, Capital para de infraestructura, trabajo. para los puentes, para los centros médicos, para invertir. El dinero Inversión que de se toma ahora, capital. la mayoría se toma ¿Y ahora qué es lo que se para está haciendo gasto- con ese dinero? Para gasto corriente, para comprar chacabana, Pues, para los Para irse a gobiernos, Jarabacoa. para Jarabacoa, para pasear, para dilipendiar. pues fue un regalo que le hicimos del Entonces, país. lo que estamos diciendo con esto es que el presidente, en su dato, primero, no está siendo muy mal asesorado. Lo que él dijo, que estoy seguro se lo sirvieron para que lo dijera, los economistas, entre comillas, que tiene que... Si yo fuera el presidente, lo investigara, porque tienen que estar al lado de la oposición. No sé de cuál de los partidos de oposición, pero de algo tiene que estar. Rubén, dicen Porque que- decir algo tan descabellado como eso, que aparte resulta ser hasta una burla para la sociedad dominicana. Porque todo el pueblo dominicano sabe que este gobierno ha tomado más de 40.000 millones de dólares. Rubén, pero prestados el en gobierno préstamos dice que ustedes internacionales. están distorsionando las cifras. Pero ¿cómo vamos a estar intencionales si están ahí? Además de todo eso, lo que está a la vista no necesita espejuelos, decían Las nuestros cifras son Las públicas. cifras son públicas. Y te las puedo demostrar. Por ejemplo, ¿cuánto está gastando el gobierno por concepto de gasto inorgánico, lo que le llamaríamos inorgánico, que ahora se tiene otro nombre más moderno? Sí. Ya no son inorgánicos, son gastos corrientes, Ujú. Ahí está el déficit cuasi fiscal. que es el déficit clasificado. Son 365.000 millones todos los años. Y el gobierno tiene que financiar esos 365 millones de pesos. ¿Con qué lo financia? Con préstamos. Aquí se toma préstamos para todo. Es más, aquí se hizo un préstamo recientemente de 100 millones de dólares, recuerden, para una tarjetita de Sí. darle romo a la gente. El bono navideño. Una bombita de 100 millones de dólares. Sí. Y tú dices, pero ¿para qué sirve eso? ¿En qué le va a servir eso a la sociedad La dominicana? brisita. ¿En qué le va a servir a los jóvenes? ¿Eso viene otra vez? Va a venir y va a seguir viniendo porque es parte de la política de control, de la falta de gerencia y de la falta sobre todo de una planificada, de un planificado gasto del gobierno que a final de cuentas ha terminado como lo que estamos ahora, Rubén. con una de las economías de los años que menos ha crecido la economía de la República Dominicana. Tú llegaste a ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura en tu calidad de presidente de la Cámara de Diputados. Así es. Resulta que hay voces que están señalando como que la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura de despedir a 3 jueces brillantes que estaban hasta hoy, es una especie de curarse en salud, es una especie de crear un andamiaje de blindaje que le permita a las autoridades actuales protegerse ante cualquier embestida jurídica. Entonces, ¿tú cómo ves esta decisión primero del Consejo Nacional de la Magistratura de no aceptar a ninguno de los 3 jueces? ¿Y cómo ves la parte política de que posiblemente pudiese estarse creando
un andamiaje para protegerse de Leonel Fernández. Mira, evidentemente que esa pregunta que hace hay que concatenarla, hay que ligarla con las declaraciones que dio el presidente de la República en el día de ayer. Sí. Donde el presidente justifica sus acciones asumiendo de que él está cumpliendo con lo que dice la Constitución y la ley. Y el presidente está totalmente desinformado. Es más, tanto en este tema como en el anteriormente, el presidente no lo están asesorando. Primero porque la Constitución no dice eso que ellos hicieron. Si bien es cierto que la Constitución en su artículo 178, párrafo 4, le da la potestad al Consejo Nacional de la Magistratura para que evalúe cada 7 años a los jueces en el ejercicio de sus funciones de la Suprema Corte de Justicia, es cierto, ese artículo le da esa facultad. Pero el artículo 181, en la final del artículo, establece claramente que esa evaluación el presidente tiene que, o mejor dicho, el Consejo tiene que realizarla en el marco del cumplimiento de la ley número 38 de la Consejo Nacional de la Justicia. Es decir, tú puedes hacerlo, pero te dice el 81, pero tiene que ser de acuerdo a lo que establece la ley. ¿Y qué establece la ley? ¿Cuáles son los condicionantes? ¿Cuáles son las condicionantes de evaluación? No es sentarte ahí a escuchar lo que diga. No. Los condicionantes tienen que ver en el desempeño, en la parte moral, la parte profesional, una serie de atributos que ahí no se cumplieron ninguno. De manera que el presidente, cuando dice que utilizó la Constitución, está faltándole la verdad. No es cierto, presidente. Usted tomó una decisión política que yo hasta la entiendo. Porque todo tiene un matiz político, claro. Aquí no hay nada que no suceda con un matiz político y mucho menos de un órgano tan político como es el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué dices lo entiendo? Porque lo entiendo porque es un órgano político. El Consejo Nacional de la Magistratura es el órgano más político que tiene la República Dominicana, inclusive más político que hasta los propios partidos políticos. El 100% es un 100% son activos políticos. Entonces sus decisiones evidentemente que estarán marcadas de aspecto político. Yo podría entender que tú hasta cierto grado puedas tener algún interés político. Ahora, lo que no explico, y por eso la Fuerza del Pueblo como partido, en nuestro consejo, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura nuestro, votaron en contra de todo eso que se hizo. Votaron en contra. Votamos a favor de que esos jueces, los 3, sean ratificados en sus posiciones por el desempeño que habían mostrado. Pues hubo los votos disidentes de la Fuerza del Pueblo. Ustedes tienen 3 votos. No, nosotros tenemos 2 nada más. 2. Los 2 nuestros votaron a favor. Es más, todas las decisiones se dio con otro caso sin precedente. Nunca el voto del presidente, que es un voto especial. Porque en empate vale por 2. Sí. Nunca en la historia del Consejo Nacional de la Magistratura se había utilizado el empate. El voto. El voto del presidente. Especializado. Especializado. Nunca se había hecho. Sin embargo, ahora el presidente lo impuso. Tuvo que votar 2 veces. Lo impuso. Es decir, yo valgo por 2. Estamos en empate, pero yo valgo por 2. Ya ganamos. Qué fuerte. Entonces, de manera que hubo ahí una imposición. Y ahora caigo a la otra pregunta que tú planteas. ¿Que fue para qué? ¿Porque quiere ser un cambio de justicia e institucionalizar la justicia? Claro que no. Eso es tratando de tener una Suprema Corte de Justicia que le sea favorable al gobierno en su retirada del poder. Eso sin lugar a dudas. Porque ellos saben que no van a ganar. Sin lugar a dudas, eso es. Ahora, lo están haciendo de una manera atropellante. Porque si tú te vas a los demás nombramientos de otros jueces en otros gobiernos, tanto el presidente Leonel Fernández como el gobierno pasado, habían personas de otra parte. Ahí, por ejemplo, está el juez, no recuerdo su nombre ahí, el señor Alexis. Alexis. ¿Tú sabes por qué ese señor está ahí? Porque la gente no sabe por qué él está ahí. Ese señor no está ahí porque era un dirigente político. Ningún partido lo llevó. Ese señor es el responsable de la sentencia de Bahía de las Águilas. Sí. Y como premio y reconocimiento
al papel Que jugado. tú sabes los millonarios intereses que habían ahí, precisamente por eso. Eran intereses, millonarios intereses. Billonarios, diría Billonarios yo. que tenía estancado ese proceso durante muchísimos años. Y ese juez tuvo la valentía de tener una decisión a favor del país. Porque es una decisión país. Y a ese juez lo quita. Pero igual con la señora jueza que también estaba ahí. Una imagen intachable. Intachable. Sin haber tenido nunca un solo problema. Productividad, igual que Ferrer. En su condición de juez, la productividad de ellos eran excelentes. Entonces, ¿cuáles fueron los temas? Rubén, había que quitarlo porque tengo que tener una matrícula totalmente hay una parte, pro PRM. Hay Sí. una parte de la oposición que, no negando que las posibilidades altas que tiene el doctor Leonel Fernández Reina de llegar al poder, dicen que hay un pacto negociado entre el presidente Luis Abinader y el doctor Leonel Fernández de que haya una impunidad total una vez él salga del poder. ¿Has escuchado algo así? No, el que dice eso totalmente es un desfasado. Desfasado y no tiene el más mínimo criterio de lo que está diciendo. Esas son cosas que se dicen sin ningún fundamento. Nosotros no tenemos ningún pacto con nadie. No, nosotros quisiéramos, ojalá nosotros, que el mismo presidente o la cúpula dirigencial del PRM reconozca en el atolladero que han metido a este país y reconozcan que no tienen capacidad para gobernar y digan públicamente, mire señores, voten por Leonel Fernández, que es el único que sabe resolver ese problema. Eso quisiéramos nosotros. Rubén, tú dices Ahora, que si de gana ahí- el doctor Leonel Fernández no habrá impunidad para las personas acusadas de corrupción del actual ¿Y gobierno. por qué tiene que haber impunidad? No ha habido impunidad. Nunca ha habido. Ahora, ¿cuál es no hay el ninguna enfoque? razón para que así sea. No hay ningún pacto. Y no hay, ¿pero cuál pacto? No hay ningún pacto. Ahora, ojalá nosotros quisiéramos que haya un pacto electoral que nos apoyen a nosotros. Claro que sí. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos ¿Y a le darían apoyarnos. impunidad a cambio Exacto, Claro que no, porque eso es a tiene cambio que de ver, algo. es que nosotros estamos cambiando una cosa por otra. Nosotros queremos llegar al gobierno para enderezar este país. Pero el apoyo no va a ser de gratis nunca. O sea, siempre es a cambio de algo. Mira, Ahí es donde está el tema. vuelvo y te repito, nosotros no tenemos ningún pacto con el Partido Revolucionario Moderno. Si ellos quieren apoyarnos, como nos están apoyando, yo quiero que usted sepa que nosotros día a día, diariamente, juramentamos decenas y decenas de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Están renunciando en todo el territorio nacional y están llegando a la fuerza del pueblo. Están diciendo que quieren ir a la fuerza del pueblo porque han visto sus aspiraciones totalmente frustradas en el PRM y en el gobierno. Entonces nosotros como partido no le estamos cerrando la puerta a nadie. Ya me- Claro. De hecho, nosotros tenemos un pacto con ese sector que está llegando del PRM. Eso es un pacto. Le estamos diciendo, ven para que nos acompañen a hacer un gobierno diferente, un gobierno de transformaciones, un gobierno donde Bueno, el desarrollo y el progreso sigan encaminando a la República Dominicana. Van a tener que buscar un muy buen asesor que les dé otras palabras, porque después de que el PRM nombró su campaña y su gobierno como el gobierno del cambio, y lo que menos se ha visto es cambio positivo, sino negativo, pues cualquier partido que venga no puede hablarle al dominicano ni de transformación, ni de diferencia, porque ya de verdad que no creo que por ahí sea el camino. Rubén, está claro que el candidato de la Fuerza del Pueblo es el doctor Leonel Fernández. Inicialmente había un debate, ¿verdad?, de si era Omar o si era Leonel, pero hemos tenido varios dirigentes y representantes de la Fuerza del Pueblo aquí que nos han confirmado que no está en debate y que es el doctor Leonel Fernández. Es así, ¿verdad? Ese será un tema de debate. Exactamente. En nuestro partido, en este Pero no momento, existe será un la tema de posibilidad de que en una coyuntura específica Omar puede ser un candidato. No en el 28, Si marca diga. mejor que el presidente. Si La marca- verdad, Rubén. Porque Déjeme decirle, los la dos están verdad. marcando muy bien, Yo aprendí, pero los dos están marcando muy yo bien. aprendí siempre a decir una palabra que la uso a diario, inclusive cuando salgo de mi casa. Lo primero que yo le digo cuando me hablan de algo que tenemos que hacer más tarde o mañana, yo digo, si Dios quiere. Si Dios quiere. Vamos a ver mañana, sí, si Dios quiere. Lo haremos. Siempre hay un pero, siempre hay algo porque nosotros no somos dueños de la infinidad, no somos dueños del infinito, no somos dueños del espacio, no somos dueños del tiempo, mucho menos de la vida absoluta. Nosotros somos pasajeros, todos sabemos que estamos aquí hoy, pero no sabemos dónde estaremos mañana. Ahora, si tú me preguntas a mí, al día de hoy, ¿cuál es la situación de la Fuerza del Pueblo? Yo te puedo decir que la Fuerza del Pueblo que hay una afinidad absoluta prácticamente, en sentido no general, porque nunca existe, no es nada tan general, nunca, en relación alrededor del presidente Leonel Fernández. Leonel Fernández no solamente es el líder de nuestra organización política,
Leonel Fernández es el activo más importante electoralmente que tiene cualquier partido en este país en este momento. Y fíjate que te digo electoralmente hablando, porque hay que definir, hay que diferenciar lo que es el liderazgo absoluto de un personaje o la popularidad y lo que es ser el candidato en un momento determinado. ¿Por qué Leonel Fernández es en este momento nuestro candidato y el candidato que de forma natural la gente del pueblo los indica como próximo presidente? Porque ante una situación de crisis como la que vive la República Dominicana, cuando la gente se pone a discernir, se pone a pensar cómo vamos a salir de lo que tenemos para entrar en una situación que nos permita seguir avanzando y adelantando como nación y como país, la única figura que te llega a la memoria es el presidente. Pero ustedes son conscientes, Rubén, del país que van a recibir. Claro, totalmente desbaratado. Entonces, pero no es la primera vez, ya Leonel Fernández en eso es un experto. Así lo recibió también en el 2004. Eso te iba a decir que Leonel Fernández tiene la ventaja de que puede utilizar la misma campaña que ejecutó así se lo entregaron en el 2004. En el 2004, Rubén, exacto. Con los mismos audiovisuales y todo. El paciente está en coma. Políticas de alianza. Hay varios partidos políticos y movimientos independientes que se están conformando en torno a la necesidad de crear un gran frente opositor que saque a esta gente del poder. Las políticas de alianza que ha discutido. Ustedes acaban de salir de un congreso en el que redefinieron todos sus puntos estratégicos, la visión política, todo lo que tiene que ver la identidad política de ustedes. Las políticas de alianzas, ¿qué contemplan en el caso de ustedes? Estamos de acuerdo con eso. Yo creo que nosotros tenemos que crear un gran frente de opositores en la República Dominicana. Creo que es necesario que toda la oposición de nuestro país se unifique en torno a un proyecto unificado, de primera vuelta. Ahora, eso naturalmente no es ahora, eso es en el 28. Claro. Mientras tanto, todos los partidos políticos, como el 27, todos los partidos políticos ahora están en la necesidad de buscar el mayor nivel de crecimiento posible, de afianzarse y fortalecer su imagen ante la sociedad y crecer. Así lo están haciendo los dos principales partidos de oposición de este país, tanto la Fuerza del Pueblo como el Partido de la Liberación Dominicana, cada quien independiente. Si las condiciones están dadas, ¿verdad? Si las condiciones están dadas, y yo creo que deben de estar dadas, eso puede materializarse perfectamente. Ahora, nosotros como partido estamos trabajando para ganar este proceso electoral en las condiciones que sean necesarias. Rubén, estamos tratando de crecer al máximo para llegar a un punto donde el éxito sea irreversible. Pero creo que la idea de que haya la conformación de un gran frente opositor es la mejor idea, estratégicamente hablando, para lograr el poder que se puede. Rubén, tenemos ya aquí una pausa. Tenemos una persona del chat que es un gran amigo, Juan Álvarez, preguntando. Bueno, eso es algo que se dice que Leonel Fernández tiene 100 millones de dólares según Forbes. ¿Qué le responde a Juan Álvarez? Yo no sé qué, Juan, ¿qué? Juan Álvarez es de aquí, es uno de los fans de Una Nueva Mañana y dice que Leonel Fernández aparece con una fortuna de 100 millones de dólares. Dile a él que cuando vaya a hablar, que hable un poquito más fundamento, que este es un medio de mucho prestigio. Yo no me presto para hablar disparate. Okay. Y mucho menos contestarle a disparatoso. Porque ese es un tremendo disparate que solamente en la cabeza de una persona que quiere buscar connotación lo expresa. Entonces yo no puedo contestarle a él porque sabe que eso es mentira. Aparte que no es mentira, no, que es falso totalmente. Y él no tiene ninguna evidencia ni nada que lo pueda comprobar. Bueno, pero quiere ser respondido. Que busque otro para que suene conmigo. Rubén, tú debes decirle como le dijo Balaguer a una... que busque alguna evidencia, se lo va a regalar todo. Rubén, muchísimas gracias por estar en Una Nueva Mañana. Señores, tenemos que ir a una breve pausa, regresamos con más de Una Nueva Mañana. No se vaya.